Buenas chicas y chicas, bienvenidos a un nuevo podcast. Hoy hablaremos sobre un artículo del historiador francés Anthony Prost titulado El tiempo de la historia. En el artículo, Prost nos invita a pensar en algo que solemos dar por sentado, que es el tiempo, pero no el tiempo del reloj ni el tiempo psicológico de nuestras emociones, sino el tiempo propio de la historia, ese tejido invisible sobre el que se desarrollan los hechos humanos. A través de este episodio descubriremos cómo se construyó esta noción, cómo la humanidad pasó de ser un tiempo circular a un tiempo lineal, de un tiempo religioso a uno histórico, y cómo los historiadores, al estudiar el pasado, no solo narran lo que ocurrió, sino que dan forma al tiempo mismo. Proust parte de una observación sencilla. Cuando pensamos en la historia, pensamos en las fechas. Desde la escuela nos enseñan que la historia se estructura en cronología, batallas, reinados, revoluciones, y parece que sin fechas no hay historia. Y en cierto sentido tiene razón, porque la historia necesita anclarse en el tiempo, necesita ubicar lo que ocurrió antes y lo que vino después. Pero el historiador francés advierte de que el tiempo histórico no es una simple línea de fecha, no es el tiempo físico que miden los relojes, ni el tiempo psicológico que sentimos pasar más rápido o más lento según nuestras emociones. El tiempo histórico es un tiempo social, un tiempo construido colectivamente que da sentido a la experiencia de los pueblos y de las civilizaciones. Por eso dice Proust que el tiempo de la historia no es una medida, sino una sustancia, es la materia misma de la historia, el elemento que la distingue de otras ciencias sociales como la sociología o la antropología. Para entender cómo llegamos a concebir el tiempo de esa manera, Proust nos propone mirar hacia atrás, hacia los orígenes de nuestra cronología occidental. Durante siglos, cada cultura, cada pueblo, incluso cada monasterio tenía su propio calendario. En China y Japón, por ejemplo, se contaban los años según el reinado de cada emperador. En Bizancio se usaban ciclos fiscales de 15 años llamados indicciones. En Europa medieval, las monjas fechaban los documentos según el año de fundación de su abadía o el tiempo de su abad. El resultado era una enorme diversidad de tiempo, una pluralidad de cronologías locales y cíclicas. El tiempo no avanzaba en línea recta, sino que en círculos. Los ciclos agrícolas, las estaciones, las fiestas religiosas se repetían una y otra vez. La gran transformación llegó con la era cristiana, cuando el nacimiento de Cristo se convirtió en el punto de referencia común para contar el tiempo antes y después de Cristo. Esta invención, que se consolidó lentamente entre los siglos VI y XI, permitió unificar la experiencia temporal de Europa y más tarde del mundo entero. Pero no fue solo una cuestión técnica, significó un cambio profundo en la mentalidad. Se abandonó la idea del tiempo circular, típico de la civilización agraria, para adoptar una visión lineal y orientada con un principio y un fin. El tiempo cristiano tenía dirección, empezaba con la encarnación y se dirigía hacia el juicio final. De ese modo, el tiempo se volvió historia, una trayectoria con sentido. Sin embargo, durante la Edad Media, ese tiempo lineal seguía siendo tiempo de Dios. La historia humana estaba subordinada al plan divino. Todo lo que ocurría se interpretaba a la luz de la salvación y del fin de los tiempos. El hombre no era protagonista, sino espectador en una espera cósmica. Recién con el Renacimiento y el humanismo, el tiempo empieza a transformarse. Los hombres redescubren la antigüedad y con ella surge una conciencia nueva, la de que cada época tiene su propio valor y de que los seres humanos pueden actuar y transformar el mundo. Petrarca, Vasari y los humanistas del siglo XV y XVI comienzan a hablar de una división de la historia en tres edades: la antigüedad, la Edad Media y la Edad Moderna. Nace así nuestra manera de pensar la historia como una sucesión de etapas. Aún así, los humanistas miraban el pasado con nostalgia, querían igualar a lo antiguo, pero no superarlo. La idea del progreso todavía no existía. Esta idea aparecerá más tarde con el siglo XVIII y la Ilustración. Filósofos como Turgot o Fontenelle afirman que la humanidad avanza gracias a la razón, que el conocimiento se acumula y que el futuro será mejor que el pasado. Con la Revolución Francesa, esa fe en el progreso se convierte en evidencia. El tiempo ya no conduce al juicio final, sino a la libertad, la igualdad y la modernidad. El tiempo se seculariza, ya no es el tiempo de Dios, sino el tiempo de los hombres. Desde entonces, el tiempo moderno se percibe como un tiempo ascendente, un camino de progreso. Cada generación cree vivir mejor que la anterior.
Hablar de retroceso, de vuelta atrás, se vuelve sinónimo de fracaso. Pero Proust recuerda que el siglo XX, con sus guerras mundiales, genocidio y crisis, rompió ese optimismo. Hoy sabemos que el futuro no garantiza el progreso. Aún así, seguimos pensando en esos términos. Nos cuesta imaginar un mundo donde el tiempo no significa avanzar. El tiempo moderno sigue siendo un tiempo de esperanza, aunque ahora matizado por la memoria del desastre. Una de las aportaciones más profundas de Proust es su distinción entre memoria e historia. La memoria es vivida, emotiva, subjetiva, el recuerdo del veterano que vuelve a las playas de Normandía y revive con lágrimas y orgullo los días del desembarco. La historia, en cambio, es fría, racional, analítica. El historiador que estudia ese mismo acontecimiento no revive la emoción, sino que la comprende, analiza la estrategia, los contextos, las causas y las consecuencias. Por eso dice Proust que la historia se construye contra la memoria, no porque la niegue, sino porque necesita distanciarse de ella para hacer ciencia. El historiador no revive, reconstruye. Esa distinción es crucial. La memoria está llena de afectos, la historia de razones, y solo a través de esa distancia el historiador puede transformar la experiencia individual en conocimiento colectivo. El historiador entonces no encuentra el tiempo ya hecho, sino que lo construye. Su primera tarea es la cronología que ordena los hechos, pero la más importante es la periodización, que es dividir el tiempo en etapas con sentido. Esa división en siglos, eras o épocas no existe en la naturaleza. Era una herramienta que nos permite pensar el cambio. Cuando decimos Edad Media o siglo XIX, estamos nombrando unidades creadas por los historiadores para dar forma a la continuidad del tiempo. Sin embargo, Proust advierte que estas divisiones pueden volverse rígidas. La enseñanza, los manuales, las instituciones tienden a petrificar los periodos y a hacerlos parecer naturales, pero cada periodo es una construcción intelectual que refleja una forma de entender la historia. Por ejemplo, el concepto de siglo en sentido moderno, como un bloque coherente de 100 años, no existía antes de la Revolución Francesa. Fue entonces cuando se percibió el paso de un siglo a otro como un verdadero cambio de mundo. Pero el tiempo histórico no es uniforme, no todos los procesos avanzan al mismo ritmo. Aquí Proust se apoya en la idea de Marc Bloch y Fernand Braudel, los grandes de la historiografía francesa. Marc Bloch decía que cada fenómeno tiene su propio tiempo. El tiempo de la economía no es el mismo que el de la religión o la política. Por eso no basta con usar una sola cronología para todos los aspectos de la vida. Fernand Braudel llevó esa idea más lejos. En su famosa obra El Mediterráneo distinguió tres niveles de tiempo: el tiempo largo, casi inmóvil, de la geografía y las estructuras materiales; el tiempo medio, de los ciclos económicos y sociales; y el tiempo corto, de los acontecimientos y las decisiones políticas. Braudel comparaba estos tiempos con las capas del mar. El fondo es profundo y lento, y las corrientes intermediarias y las olas de la superficie. El historiador debe saber mirar los tres planos a la vez, jerarquizarlos, comprender cómo interactúan. Esta visión plural rompe la ilusión de que la historia avanza de manera uniforme. En un mismo momento pueden coexistir varios tiempos: la sociedad atrasada y moderna, la idea antigua y revoluciones nuevas. Como decía el filósofo Renan Gosselin, vivimos en la simultaneidad de lo no simultáneo. Al final, Proust concluye que el tiempo no es solo el escenario donde ocurren los hechos, es el verdadero protagonista de la historia. Comprender el tiempo significa comprender cómo cambian los hombres y las sociedades. El historiador no solo estudia lo que pasó, sino cómo el paso del tiempo transforma todo lo humano. Las costumbres, las ideas, las instituciones, incluso la manera de recordar. El tiempo histórico no es una línea recta ni una simple sucesión de hechos, es un relieve con profundidad, hecho de continuidad, de ruptura y ritmos superpuestos. Proust termina con una reflexión sugerente: el tiempo tiene su propia fecundidad. A veces basta con dejarlo pasar para que las tensiones se disuelvan, los problemas se reorganicen y la historia encuentre un nuevo equilibrio. Como decía el político francés Henri Curie, no hay problema que no termine por resolverse si uno no decide nada. El tiempo, en última instancia, teje y desteje la trama del mundo. En conclusión, en el artículo El tiempo de la historia, Anthony Proust nos enseña que el historiador no es un simple narrador de hechos, sino un artesano del tiempo. Su tarea no consiste solo en contar lo que ocurrió, sino en dar forma al pasado, construir la duración,
establecer conexiones e identificar los ritmos del cambio. La historia, dice Proust, no estudia solo el tiempo, lo produce. Y es justamente esa relación íntima entre historia y tiempo la que hace que el pasado siga vivo, que el presente se vuelva comprensible y que el futuro, aunque incierto, siga siendo imaginable. Y hasta aquí llega el podcast de hoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Chao.